Dios le bendiga, hermanos. Hoy es un domingo más y vamos a seguir con la enseñanza que llevamos viendo, que la cuarta parte de la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, la cuarta parte. Para ser honesto, no sé cuántas partes tendrá esta predicación, pero vamos a llegar hasta el final para poder tener un entendimiento profundo o de lo que podemos tener según como el Espíritu Santo nos vaya guiando, de cómo es posible que nuestra salvación viene del Señor y por qué nuestra salvación viene del Señor. Así que son una serie de predicaciones que iremos viendo a lo largo de tiempo. Así que voy a dar un repaso de lo que más o menos lo que vimos el domingo pasado para refrescar nuestra mente y saber hacia dónde vamos. Es que el domingo pasado estuvimos mirando cómo Dios en su soberanía separó a un hombre llamado Abraham, un hombre que era un hombre normal y corriente, no era un hombre que digamos que en su momento él estaba buscando a Dios, no, de ninguna manera. Abraham era un hombre normal y corriente, el hijo mayor de una familia de 3 varones, según los historiadores, en el lugar donde él estaba, en Ur de los Caldeos, ahí adoraban a ídolos. Así que su padre era un mercadero y era una familia rica, tenía sus posiciones, tenía muchas cosas, pero no eran buscadores de Dios. El lugar donde Abraham estaba antes es el presente Irak, es Irak actual. Así que Dios tomó la decisión de separar a este hombre, según Génesis 12, un hombre llamado Abraham, normal y corriente, y Abraham y su esposa, que estaba de avanzada edad y sin hijos, pero Dios les prometió que tendrán o serán padres o tendrán una gran nación. Dios le hizo una promesa: os voy a bendecir, os haré una gran nación. Y Dios le dijo también que todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ellos. Pero a lo largo del tiempo, mientras que Abraham fue envejeciendo y las cosas no ocurrían, la promesa de Dios no se estaba cumpliendo, su esposa Sara, que se estaba poniendo ya muy mayor, pasando la menopausia, se ponía muy nerviosa. Pero ¿cómo es posible que Dios nos va a dar un hijo? ¿Cómo es posible que nuestra descendencia serán tantos como las estrellas del cielo, como la arena en el mar? Así que hizo ella, tomó la decisión de cumplir la voluntad de Dios ella misma, dando a Abraham a una sierva suya, una egipcia llamada Agar. Eso lo podemos ver en Génesis 16. Pero ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces yo particularmente me reconozco que hay muchas de las veces intentamos obligar la voluntad de Dios que se cumpla? Sabemos muy bien que Dios ha dicho que hará eso. Y nosotros, por falta de paciencia y de espera para que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas, intentamos obligar las cosas que hacen. El hombre se casa con la mujer equivocada, la mujer se casa con el hombre equivocado, o uno toma el trabajo equivocado. Dios dijo: te bendeciré con un trabajo. Sale un trabajo que te quita los días para congregarte y saltas, piensa que es Dios. No, Dios prometió que te va a bendecir con un trabajo, no para romper tu relación con Él. Prometió que te va a bendecir con una esposa, no el infierno en sí en tu casa. Prometió que te va a bendecir con un esposo, no con un hombre que te va a alejar de Él. Por la falta de esperar a Dios, por precipitarnos cumplir la voluntad de Dios, y en el lugar de esperar en Dios, Sara hizo lo mismo y dio a su sierva Agar a Abraham. Y lo que pasó, nació Ismael. Esa es la consecuencia de lo que tenemos hoy en día, que es la descendencia. Bueno, los musulmanes hoy en día son descendientes de Ismael. Eso no era la voluntad de Dios lo que hizo Sara, era un esfuerzo humano de una mujer desesperada que quería cumplir la voluntad de Dios para hacerse madre antes de tiempo. Por eso que con ese error, Dios cumplió aún con ese error que cometió Sara. Dios no dijo: bueno, basta ya, bueno, habéis hecho lo que yo no quería y se acabó. No, Dios aún así tomó la decisión de cumplir su promesa en su tiempo, y Sara se quedó embarazada y dio a luz a un hijo varón que llamaron Isaac, según Génesis 21.
Así que en Génesis 22, Dios pone a prueba la fe de Abraham, lo que vimos la semana pasada, pidiéndole de ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a él. Pero Dios no solamente le dijo a Abraham, mañana te levantas y me pones tu hijo sobre un altar y me lo sacrificas. No. Dios le mandó a caminar durante 3 días en un lugar que él mismo le iba a enseñar. Así que Abraham salió y caminó durante 3 días. Y durante ese tiempo, no quiero ni imaginar cómo estaba la cabeza de Abraham, cómo pensaba Abraham. Seguro que pensaba, ay, Dios me está diciendo de ofrecer a mi hijo como sacrificio. Quizás Dios cambia su opinión o quizás me voy a otro camino y que mi hijo no muere. Pero Abraham, Dios le dio, hermanos, como padre, me duele mucho imaginarse que camino con mi hijo Mark, que tengo que ir a sacrificarle, digamos, en Hospitalet o en alguna parte que Dios me demanda. Pero el trayecto de 3 días se vuelve como una eternidad para mí. Porque mi cabeza estará pensando, es mi hijo que Dios me prometió, pero ¿cómo puede ser que Dios me manda a sacrificar a mi propio hijo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no intentar negociar con Dios a ver lo que, oye Dios, quizás te equivocaste, quizás quería que sacrificara a Ismael, no Isaac? Pero no, era Isaac. Abraham caminó 3 días, llegó al monte Moría, donde tenía que matar a su hijo. En el momento cuando ellos iban, dijo a los siervos, esperan aquí, nosotros, el niño y yo vamos a subir para adorar a Dios. Alguien puede pensar que el niño tenía como unos 12 años o era un varoncito chiquitín. Pero si calculamos bien la edad de Abraham, la edad de cuando nació Isaac, podemos más o menos llegar a una conclusión que quizás Isaac era como un varón de los 33 años. Imagínate, un hombre ya casi. Su padre tenía que matarle. Abraham era bien anciano, 100 y pico tenía. Un hombre tan débil, de 100 y pico, tiene que amarrar a su hijo de 33 años, ponerle sobre un altar y sacrificarle. ¿Cómo es posible? ¿Por qué su hijo dejó que su padre le amarrara y estirarle sobre el altar? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no le dio un codazo y salí corriendo? ¿Por qué Isaac se humilló y se entregó a muerte? Eso para mí es lo que tendrá que preguntarlo a Abraham cuando llegó al cielo. Y preguntarle a Isaac, ¿por qué permitiste que tu padre te haga? ¿Por qué no se escapó? ¿Por qué no se defendió? Pero lo más bonito de todo es que cuando Abraham hablaba con sus siervos, dijo, esperen aquí, el niño y yo vamos a adorar al Señor. Y mientras estaban de camino para ir a ofrecer a Isaac como sacrificio, Isaac le preguntó, padre, tenemos la leña, el fuego, pero falta el cordero. El sacrificio, falta el sacrificio. Y Abraham le dijo, el Señor proveerá el cordero. Eso es fe, hermanos. Buscas trabajo, estás entregando currículum, la gente está prosperando en su vida normal, cotidiana, y la tuya está como así porque buscas a Dios. Tranquilo, el Señor proveerá en su tiempo. El Señor proveerá. ¿Por qué? Porque es su promesa. Él lo prometió. Y si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo del hombre para cambiar sus decisiones. Cuando Él dice una cosa, no hay ningún otro nombre superior al suyo. Él juró sobre su propio nombre cuando hizo su juramento con Abraham. Yo lo juro con mi nombre, cumpliré eso. Y Dios cumplirá cada palabra, cada promesa que está escrita en su palabra. Abraham extendió a Isaac a punto de entregarle como sacrificio. Y Dios le llamó, no matas al niño, y le enseñó el cordero que tenía que sacrificar. Abraham llamó ese lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Ese mismo monte que Abraham quería entregar a su hijo, fue llamado años más tarde Gólgota o Calvario. Y es ahí mismo donde Dios no perdonó la vida de su propio hijo, pero lo entregó por nosotros. ¿Por qué este mismo lugar mandó Dios? Porque Dios estaba enseñándonos
que Él perdonó la vida del hijo de Abraham, pero Él no perdonó la vida de su propio hijo por nosotros, por mí, por ti. Si estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios, no es porque somos buenas personas o perfectas. Hemos visto un resumen de la vida de Abraham. Abraham no era nadie bueno. Abraham no era una persona perfecta. Abraham no tenía nada que uno puede decir que es por eso que Dios le eligió. Era cero. Un cero o muchos ceros ¿tiene algún valor? Digamos que hay 1.000.000 de ceros. ¿Tiene algún valor 1.000.000 de ceros? Pero si ponemos un 1 delante de esos ceros, ¿tiene algún valor? Se convierte en otra cosa. Somos ceros. Pero si Dios va delante de nosotros, es porque Él está delante de nosotros que nosotros tenemos valor. Es por Él. Todo es por Él. Él nos creó para Él. Él creó este mundo para Él. Estamos aquí para Él. Vivimos para Él. Moriremos para Él. Él nos juzgará para Él mismo. Condenará a algunos al infierno para Él mismo y otros al cielo para Él mismo. Todos nos movemos solamente en Él. Por Él, para Él son todas las cosas. Amén. Eso es el Dios que sirvamos. Él es misericordioso para quien Él quiera. Usted está aquí porque no es porque su madre o su padre eran cristianos o amaban tanto a Dios que decretaron que Dios, como te amo tanto, te lo ordeno que mi hijo o mi hija tiene que ser cristiano. No. Pura misericordia y pura gracia. Y permaneceremos en el Señor hasta el fin, solo bajo una sola condición, nuestra fe en Jesús. Y nada más. No por las cosas buenas que hacemos, ni por venir a los domingos a la iglesia, nada de eso. Dios mismo eligió el lugar donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Aparte de eso, Él mismo proveó el sacrificio. Las dos preguntas que uno puede hacerse al leer Génesis 22 es, ¿por qué Dios eligió el monte Moria para el sacrificio de Isaac? ¿Por qué no otro monte? Y la segunda pregunta es, ¿por qué Dios no permitió que Isaac muriera y después resucitarle para demostrar su poder? Para que Abraham pueda decir que sí, lo sabía Dios, que sí, que lo sabía. Pero ¿por qué Dios no permitió que muriera Isaac? Pero Él tomó la decisión de entregar un carnero para que muriera en lugar de Isaac. Las respuestas que se puede dar para esas preguntas es que Dios tenía un plan mucho mayor, mucho más grande que Abraham ni nosotros pudiéramos entender. Dios tenía un plan mucho más grande que Abraham no podía ni entenderlo. Es porque la salvación de Dios no viene por mano de hombres. La Biblia dice que Dios no necesita ser adorados por manos de hombres. Es que Él no necesita nuestra adoración. Dios puede pasar olímpicamente de todos nosotros. Él puede estar mucho más feliz sin nosotros. Somos dolor de cabeza para Él, si puedo ponerlo así. Él no nos necesita para estar feliz, pero aún así nos involucra en su vida, amándonos para que formamos parte de Él. Hermanos, sinceramente, nadie debe obligar a otra persona a amar a Dios. Pero es nuestro deber como cristianos suplicar a personas que no conocen a Dios lo que pierden cuando no conocen a Dios. Dios no solamente es la mala imagen que la gente dice sobre Dios es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que la ira de Dios se acumula todos los días sobre la cabeza de los pecadores. Dios aborrece el que practica el pecado. Él aborrece. Pero aún así, no se deleita en la muerte de un pecador. Él no se deleita cuando un pecador muere.
Dios lo único que estaba haciendo aquí, estaba intentando construyendo un puente para ayudar a los seres humanos a acercarse a Él. Él estaba haciendo una reflexión de algo que Él tenía que hacer en el futuro, para demostrarnos o para hacernos ver que la salvación no es ningún esfuerzo humano, que la salvación del hombre proviene solamente de Él. Una de las cosas que me gustaría que miramos es un poquito de las vidas de las tres personas. ¿Por qué? Hay tres personas en la Biblia. Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Explicamos. Normalmente un hijo mayor es el que hereda la herencia de la casa, es el que es la cabeza del hogar cuando muere el padre. Pero con Dios no funciona así. Dios no mira o cualifica a la gente según las opiniones de hombres o según las tradiciones de los hombres. Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo a Ismael y Isaac. Dios no eligió a Ismael, era el primogénito de Abraham, pero Dios eligió a Isaac, el segundo. Isaac tuvo dos hijos, dos naciones, Esaú y Jacob. Dios aborreció a Esaú, pero eligió a Jacob. ¿Por qué Dios no aceptó a Esaú, pero aceptó a Jacob? ¿Por qué Dios no aceptó a Ismael, pero aceptó a Isaac? Presta atención, hermanos, porque a lo largo de la predicación vamos a permitir que sea la Biblia misma que nos contesta esta pregunta. De Abraham nació quien también caminó con el Señor, Isaac. Y Isaac tuvo la misma fe que tuvo su padre. Dios prometió a Isaac que le iba a bendecir, que estará con él como él estuvo con su padre, Abraham, según Génesis 26, 24. En Génesis 25, 21, relata que la esposa de Isaac, Rebeca, estaba estéril, como la madre de Isaac. Rebeca, la esposa de Isaac, estaba estéril, no podía tener ningún hijo. Y dice que Isaac oró y rogó a Dios, y Dios le dio un hijo. Y eso cuando Isaac tenía 70 años, según Génesis 25, 26. Su esposa Rebeca, la esposa de Isaac, Rebeca, tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Y de los hijos de Isaac, que es Esaú y Jacob, Dios eligió a Jacob, el menor, para cumplir su propósito. Otra vez no es el mayor. Así que Dios no elige las personas para cumplir su propósito según la opinión de la gente. No es porque dice que esta persona es muy elocuente, Dios tiene que usarla a él. Dios no hace eso. Dios no mira lo que la gente mira cuando Él llama a alguien. Él busca los más viles y menospreciados entre la multitud. Personas que están sin fuerzas, personas que nadie les mira, para luego hacer su obra en ellos y levantarles donde Él quiere para su gloria, para que nadie diga nunca que conseguí eso porque era bueno. Dice que cuando tú miras tu pasado, dice que, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligió Dios a mí? Yo a veces tengo mucha vergüenza cuando miro mi pasado, cuando yo era joven. Porque de todos los hijos que nacieron en mi casa, tristemente yo fui el más terrible de todos. Era el tipo de niño que cuando la gente sabía que yo iba de vacaciones a sus casas, lamentaban mucho. Porque sabían los problemas que pasarán cuando Alex viene a su casa. Pero ¿por qué a mí, Señor? No hay ningún pastor en mi familia. Ninguno. Jamás hemos tenido pastores en mi familia. Tengo una prima que se casó con un pastor, pero nunca hemos tenido pastores en mi familia. ¿Por qué el más vil y menospreciado de la familia que me llamaba bastardo? Mi tía me llamaba bastardo. ¿Por qué el más vil y menospreciado? Porque Dios es así. Él busca su gloria. No hay nada que pueda decir que Dios me eligió porque mi padre era pastor o mi esto. No, no es así. Dios elige a quien Él quiera. Levanta a quien Él quiera. Entonces que la Biblia dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Pero yo no era humilde.
Pero ¿por qué a mí? Vamos a seguir leyendo para que lo entendamos. De los hijos de Jacob, Dios eligió. De los hijos de Isaac, Dios eligió a Jacob. Pero mira, Génesis 25 de 29 a 34 nos cuenta que uno de los hijos de Isaac, Jacob, engañó a su padre y a su hermano. Engañó primeramente a su hermano en Génesis 25, 29 a 34. Él engañó a su hermano comprando su derecho del hijo mayor con un plato de guiso. Y también engañó a su padre en Génesis 27, pasando por su hermano. Ese es el tipo de hombre que Dios eligió para seguir. Él no eligió a una buena persona o una persona que tenía mucha fama. Isaac amaba tanto a Esaú, pero Dios no eligió a Esaú. Isaac no amaba tanto a Jacob, pero Dios eligió a Jacob. Así que podemos ver que no depende de nosotros para hacer algunas cosas que Dios quiere que hagamos. Es Él quien llama. Es Dios quien llama. Es Él que capacita. Es Él que salva. ¿Por qué? Porque Él busca la gloria solamente para sí mismo. Si uno está aquí, no es porque uno está bien o uno fue perfecto, no. Si estás aquí esta mañana, si estamos aquí esta mañana, es porque Dios, en su inmensa misericordia, antes que el mundo fue creado, decidió que hoy estaremos aquí. Hoy. ¿Por qué? Porque a Él le plació. A veces le pregunto a mis compañeros de trabajo si van a la iglesia. Casi el 99,9999 no van a la iglesia. Pero yo les digo a veces que mira cuán bueno es Dios, que no hace falta que vayáis a la iglesia para escuchar su palabra. Lo estáis escuchando en su trabajo. Así es Dios. Así funciona Él. Porque sabe muy bien que hay muchas personas que morirán diciendo quizás que no tuvo nunca la oportunidad de conocer a Cristo. Que no, es que te lo predicaron en tu trabajo. Te lo predicaron en la calle, en tu casa. Los vecinos que están aquí al lado están escuchando cada vez que alabamos al Señor, cada vez que predicamos, lo escuchan. No tiene excusa porque no bajaron a la iglesia. Es que no hay excusa para nadie. Nuestra misma conciencia nos hace saber que Dios tiene que existir. Por eso que hacemos el bien y estamos contentos cuando lo hacemos. Y cuando hacemos el mal, bajamos un poquito la cara y intentamos asegurarnos que nadie nos ha visto hacer el mal. Porque hay algo de Dios en nosotros que nos redarguye, que nos hace ver que lo que hemos hecho está mal. Pero ¿por qué Dios tuvo que elegir a Isaac y a Jacob y no a los demás? Aunque Jacob fue todo lo que fue, Dios le eligió. Le bendijo y le hizo un pacto. Y es el mismo pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Si miramos Génesis 28, de 13 a 15, Dios se le apareció a Jacob en un sueño mientras que él estaba escapándose de su hermano Esaú. Él había engañado a su hermano comprando su derecho de hijo primogénito y había engañado a su padre robando las bendiciones de su hermano. Así que su hermano dijo, me lo mato cuando muere nuestro padre. Me lo mato, es que me lo voy a matar. Su hermano ya preparaba para matarle, así que Jacob salió corriendo. Su madre le informó que escápate, vete a la casa de mi hermano y allí quédate ahí. Y de camino Dios se le apareció a un engañador. Dios se le apareció y mira lo que Dios le dijo. Y el Señor, en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham. Mira cómo Dios se identifica con Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. No dijo que yo soy el Dios de Terah, el padre de Abraham. O yo soy el Dios de Noé. No, dijo yo soy el Dios de Abraham. ¿Por qué Dios se identifica con Abraham? ¿Por qué Dios se identifica con Abraham? Vimos Romanos 4, 20 hasta 21, el versículo que leímos,
Romanos 4, 20 hasta 21 y 22, que Abraham no vaciló, no dudó en ningún momento las promesas de Dios. Cuando Dios le habló que Abraham deja eso y vete allá, él no dudó. Pues que por la fe de Abraham, Dios se considera el Dios de Abraham. Así que si tenemos fe en Dios, Dios nos considera como el Dios o nuestro Dios, porque tenemos fe en Él. Seguimos leyendo. El versículo 34 dice, tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Las mismas bendiciones que Dios había dado a Abraham. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y mira, esa es la parte de lo que está en rojo. Esa es la parte que nos afecta hasta hoy en día. Esa es la promesa clave del pacto que Dios tenía con Abraham. Y todas las familias de la tierra, habla de todas, no solamente los judíos, no solamente los que estaban, no, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Pueden seguir leyendo los demás versículos más adelante. Pero eso es una promesa clave. Es una promesa clave que Dios estaba diciendo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que todas las familias de la tierra, yo estoy preparando una bendición especial. Una bendición especial para todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas a tu descendencia, a causa de vosotros tres y los que nacerán de vosotros. Por esta rama de familia, o por este pueblo que yo estoy separando, voy a bendecir a toda la familia de la tierra. A los españoles, los latinos, los africanos, los americanos, los judíos, los romanos, a toda la familia de la tierra. Esa es la profecía que Dios estaba dando. Una profecía de la salvación de toda la familia de la tierra venía de Él. Él estaba preparando la salvación de todas las familias de la tierra. Así que una de las preguntas que uno puede hacerse es, ¿qué vio Dios en Abraham, Isaac y a Jacob? ¿Qué vio en ellos que no tenían las demás personas? ¿Por qué Dios decidió llamar a Abraham? Según Génesis 12. Según Génesis 12, de 1 a 3. Dios decidió llamar a Abraham. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía Abraham de especial para que Dios se fijara en él? ¿Por qué Dios seleccionó la descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob para cumplir su propósito? Hermanos, la respuesta de todas estas preguntas está en Romanos 9:12. ¿Por qué Dios a Abraham eligió? ¿Por qué Dios la descendencia de Abraham? Porque Romanos 9:12 dice, Él llama a las personas, pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho. No según lo que nosotros hemos hecho que Dios nos llama. Es una decisión personal de Él. Si estás aquí hoy, no es por nada de lo que tú has hecho. O si eres cristiano, no es porque tienes una cara bonita o tienes un buen trabajo o eres pobre o eres rico o la gente te conoce, no eres famoso o no eres famoso. No es por nada de eso. Solamente es por otra cosa. Y esta cosa es lo que dice el siguiente versículo. Romanos 9:15 a 16. Porque Dios dijo a Moisés, eso es lo que Él dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también a quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nosotros o no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Por qué algunas personas mueren a los 80 años y otras personas a los 10 años? Porque hay niños que mueren a nacer o madres que mueren a nacer y sus hijos sobreviven. Porque hay personas que tú le ves, están prosperando, que son cristianos, y ves otros cristianos que aman al Señor, nunca prospera económicamente hablando. Porque hay esto y porque hay esto. Dios mismo le dijo, es Él que decide tener misericordia a quien Él ve necesario. ¿Por qué?
Yo estoy 100% seguro que todo cristiano sí tuvo la oportunidad de orar a Dios según su situación financiera. Oraremos lo contrario de lo que oró David, porque David oró suplicando a Dios a no darle mucho para que su corazón no se envanece, para que su corazón no se vaya hacia la riqueza, ni de hacerle pobre para que él no tenga la tentación de robar y avergonzar el nombre de Dios. Pero suplicó a Dios que Dios le da lo justo para vivir todos los días. Pero como cristiano hoy en día, seguro que oraremos a Dios que nos da millones ya para comprar una casa, un coche, para hacer eso, para hacer eso, para hacer eso. Tanto dinero, hermanos, tanto dinero que sinceramente llevará nuestros corazones lejos de Dios. ¿Por qué no tenemos lo que anhelamos tanto? Hay 3 razones por qué no tenemos lo que no tenemos o lo que anhelamos tanto. La primera razón sobre todas las cosas es porque no pedimos por eso que no tenemos. Porque si de verdad queremos algo de Dios, no pasaremos todo el día sin orar ni estudiar su palabra. Estaremos buscando respuestas en la palabra de Dios y estaremos de rodillas cada vez que tengamos la oportunidad para clamarle a Dios. No tenemos porque no pedimos. La segunda razón por qué no tenemos porque pedimos mal. No pedimos para que Dios sea glorificado en lo que pedimos, pero pedimos para nuestros propios beneficios y Dios ahí no se glorifica en nuestros propios beneficios. La tercera razón por qué no tenemos porque Dios no quiere darnos, porque sabe que nos va a destruir lo que pedimos. Pero si Dios quiere eso, dame, es que quiero casarme con este hombre, que no, es que este te va a amargar la vida. ¿Ves? Este pobre que está ahí, que es este que no te va, no, es que pero quiero este, no, pero quiero este, Dios, dame ese trabajo, pero ese trabajo te va a quitar el tiempo, no vas a tener tiempo ni para orar, ni para, es que pero gano más dinero en ese trabajo, pero este que ganas poco dinero, tendrás más tiempo saludable o espiritualmente hablando conmigo. Pero no, muchas de las veces debatimos con Dios, peleamos con Él. Romanos 9:15, lo que hemos leído. Es Dios que tiene misericordia de quien Él quiera y tiene compasión de quien Él también quiera. Así que podemos ver que esos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, no hicieron nada para que Dios les pusiera en sus planes. No hicieron nada, no había nada excepcional en ellos para que Dios tomara la decisión de elegirles. Así que cuando Dios llama a alguien, hermanos, hacia la salvación, nuestro enfoque tiene que ser solamente en Dios y nadie más. Cuando Dios nos llama en la predicación de su palabra y sentimos que Él nos está hablando en nuestros corazones, tenemos que responder. Porque es Dios quien nos llama y es Él quien nos va a justificar. Uno quizás puede preguntarse, ¿qué tipo de Dios es este que llama y justifica a los pecadores? Si Dios tiene que ser justo con nosotros, Él no tiene que, ni tuviera que matar a su propio hijo para salvarnos. La justicia de Dios se demuestra en el sentido de que Dios tiene que castigar al pecador. Pero en su inmensa misericordia por nosotros, Dios tomó la decisión a no castigarnos, pero cargó sobre su Hijo nuestros pecados. Solamente la fe en Jesús, hermanos, que nos puede librar de la ira de Dios venidera. Solamente la fe en el Hijo de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Acaso Dios es injusto para llamar a algunas personas para que le sirven y no llama a otras? ¿Por qué eligió Dios a esos hombres como Abraham y no eligió a su sobrino Lot? ¿Por qué no eligió a los otros 2 hermanos de Abraham, según Génesis 12:1? ¿Por qué eligió Dios a Isaac y no a Ismael, y a Jacob y no a Esaú, según Génesis 18:1-15? Esos hombres eran totalmente imperfectos. Hablo de Abraham, Isaac y Jacob. Eran totalmente imperfectos, como ustedes y yo, hermanos, totalmente imperfectos. Pero tenían algo, tenían fe en Dios. Creyeron en Dios y en sus promesas y actuaron según las promesas que Dios tenía para ellos. Abraham tenía fe en Dios, por eso él dejó sus parientes y dejó todo lo que él tenía y se fue a la tierra que Dios le había prometido según Génesis 12. Aún siendo muy anciano, él creyó que su esposa, Sara, que Dios
había elegido para él. Le iba a bendecir con un hijo, algo que después ocurrió según Génesis 12, de 1 a 7. Aún después de que Dios le pidió a sacrificar a su hijo Isaac, él tenía la fe que Dios le iba a proveer el sacrificio, según Génesis 22, 8. Pero aún así, hermanos, aún con todas estas perfecciones, esa fe que Abraham tenía, aún así, Abraham era un hombre que tenía sus propias debilidades. Él era un hombre como ustedes y yo. Era un hombre que tenía miedo, era un hombre que tenía necesidades. Según Génesis capítulo 20, Abraham mentió a un hombre que se llama Abimelech, porque tenía miedo que le iban a matar para quedarse con su esposa Sara. Así que mentió que Sara era su hermana. Isaac también mentió, según Génesis 26, de 1 a 11, que su esposa Rebeca era su hermana y no su esposa. Él mintió a Abimelech. Jacob era un engañador, engañó a su hermano comprando su derecho de hijo mayor con un plato de guiso, según Génesis 25, de 29 a 34, y engañó a su padre también, según lo que hemos visto en Génesis 27. Así que podemos concluir de verdad que Dios no tiene favoritos de ninguna manera, pero como hemos visto en Romanos 9, 12, que es Dios quien llama a quien Él quiera para cumplir sus propósitos. Y es lo que hemos visto también en Romanos 9, 15 a 16, que Él tiene misericordia a quien Él quiere tener misericordia. Así que si tenemos que mirar solamente las vidas de esos tres hombres, hermanos, Dios no tenía ninguna obligación de usarles para cumplir el propósito que Él tenía o que Él tiene para el mundo. Porque eran hombres totalmente imperfectos, hombres que tenían debilidades en sus propias vidas, pero algo marcó la diferencia en sus vidas. Tenían fe en Dios, certeza de que Dios iba a cumplir todas las promesas que Él les había hecho. Cuando Dios nos llama, hermanos, lo único que Dios espera de nosotros es tener la fe que tuvo Abraham, Isaac y Jacob. Esté 100% seguro que Dios cumplirá todas las promesas que Él nos ha hecho. Esos hombres creyeron en Dios, por eso es que Dios les consideró justos. Por eso es que Dios pudo usarles para cumplir el propósito que Él tenía para la humanidad. Así que no importa cómo está tu vida en este momento, no importa cómo está tu presente situación, pero sí toma la decisión de rendir todo en las manos de Dios. Dar la espada a tu pecado, pone tu vida en las manos de Dios y abandonar tu camino pecaminoso. Créeme, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Ese es algo a 100%. Eso no lo dudo de ninguna manera, hermanos. Cualquier persona que toma la decisión de rendir su vida en las manos de Dios, Dios cumplirá su propósito en la vida de esa persona. Concluyiremos mirando Génesis 26 a 5, lo que Dios le dijo a Isaac. Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos, instrucciones. Eso es la única manera para ser cualificado para lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Abraham escuchó. Tenemos que escuchar, obedecer todos los requisitos, los mandatos, los decretos, las instrucciones de Dios que está en su palabra. Dios separó a un hombre común para un plan mucho mayor. Adán y Eva habían pecado, pero Dios no dejó la humanidad a su suerte. Dios no dijo que vale, Adán y Eva ya pecaron y ahora se acabó todas las cosas, que el hombre se muera, que el hombre se aparta de mí. Dios nunca hizo eso. Dios tenía un plan antes de que el mundo fue creado. Dios tiene un plan para la vida de cada uno que está sentado aquí. Nadie nunca escucha la palabra de Dios por casualidad. Hay un propósito para cada cosa. Hay un plan para cada persona. Lo único que Dios espera de nosotros es que nos rendimos a Él. Como un ladrón que entra en un banco para atracar. Cuando sale con las bolsas de dinero y la policía le dice alto, manos arriba, él nunca levantará las bolsas de dinero arriba,
las sueltas y levantas sus manos. Dios quiere que soltamos el pecado que hay en nuestras vidas. Nos rendimos a Él. Hermanos, les aseguro al 100% que ningún esfuerzo pasará sin ser recompensado. Ningún esfuerzo. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros, aun que no lo merecemos. Él quiere que lo conozcamos, aun que no lo merecemos. Él ha hecho todo para traernos a Él. La salvación viene solamente de Él. La salvación no está en ninguna iglesia. La salvación no está en ninguna religión. La salvación está en Dios. Es solo Dios quien es nuestra esperanza. Y el Señor Jesús es el único camino, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Pero la decisión depende de cada uno de nosotros. La salvación viene de Dios, hermanos. Examinen su vida. Miren en qué camino está. Examine su vida. Pregúntase, si me muero hoy, ¿dónde acabaré? Examine su vida y pregúntase, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios tuvo que matar a su Hijo Jesús? Si este Jesús es falso, ¿cómo puedes saber si es falso? Si es verdad, ¿cómo puedes saber si es verdad? Hay solamente una manera de saber, es hablar con Él. Pídele, Jesús, revélate, por favor. Si eres verdad, házmelo saber. Y les aseguro, Él lo hará. Él lo hará. Si el Espíritu Santo te está hablando en tu corazón, lo que te pido es que no endureces tu corazón. No endureces tu corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén.